Tribunal Constitucional se han encontrado, se han visto damnificadas, que lo han perdido todo, además que han perdido a seres queridos. Esperemos que esto pase pronto, hay que mantener mucha calma, mucha fortaleza, hay que hacer caso a las autoridades y espero que todo salga bien. Una vez más, los peruanos tenemos que enfrentar una crisis más. En fin, Así es. hoy queremos también tratar un tema importante, un tema sobre derechos fundamentales, que es muy trascendental, que parece muy curioso, pero que se engarza en este contexto, se enlaza en este contexto en el que cuando un Estado se toma ya los derechos en serio, cuando piensa que los derechos fundamentales deben ser cumplidos, entonces se obliga a un mandato de optimización, a un mandato de que hay que hacer cumplir los derechos fundamentales en la mayor medida posible, hay que dotarlos en la mayor eficacia. Pero este mismo compromiso arrastra de inmediato una situación, una encrucijada, que es que los derechos fundamentales empiezan a colisionar, a chocarse entre ellos. Uno puede tener derecho a la libertad de protesta, a la libertad de reunión, pero puedo ejercer mi derecho a la protesta cerrando de forma absoluta, por ejemplo, el tránsito y de forma frecuente, como ha pasado en España, como ha pasado también aquí en Perú, y por tanto mellando, interrumpiendo, menoscabando el derecho a la libertad de tránsito. Tengo derecho a la libertad de expresión, pero puedo ejercerlo, digamos, con mensajes de odio, con mensajes insultantes, beligerantes. Todas estas situaciones demuestran que los derechos fundamentales, tomados incluso en serio, generan otro grupo de enfrentamientos. Quizá muchas veces he intentado paliar esta situación de confrontación con fórmulas como la máxima kantiana de que los derechos de uno terminan donde comienzan los derechos del otro. Pero más allá de esta acertada brújula, de este correcto sentido, de esta receta, el asunto es conocer cuándo, porque es difícil conocer cuándo empieza precisamente ese derecho y cuándo termina. La receta está muy bien, pero el ingrediente no está muy purificado. Y justamente en esa lógica, el Tribunal Constitucional hace una semana y media ha publicado una sentencia sobre la que queremos conversar el día de hoy, y que, digamos, en el estelar, digamos, en el título, es que prohíbe fumar a una persona que alquila que alquila un departamento y fumar dentro de él por contaminar o por ser contrario a los derechos de las personas sus vecinos que tienen una afección médica. Vamos a tratar este tema y precisamente por ello hemos invitado a una especialista de lujo, joven, talentosa, mujer. Además, en esta semana ha sido el Día Internacional de la Mujer, así que nos honra también con su presencia debido a ello. Conocemos mucho de su talento. Y Cristian, por favor, preséntala. Efectivamente, como es costumbre además en este espacio, siempre traemos invitadas e invitados de primer nivel que nos ayuden a comprender lo difícil y por ello mismo tienen el talento, la capacidad de traducirlo en fácil y hoy no es la excepción. Como bien señalaba Julio, nos acompaña una profesora, abogada muy talentosa, joven ella, pero con una larga y estoy segura más que productiva vida académica, como es el caso de la doctora Julia Romero Herrera. Ella es abogada por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, es magíster en Derecho Constitucional,
por la Pontificia Universidad Católica del Perú, en donde además también se desempeña como docente e integra el grupo de investigación en Derecho Constitucional y Derechos Fundamentales. Mi querida Julia, bienvenida a este tu espacio. Muy buenas noches. ¿Qué tal, Cristian? Muy buenas noches. También Julio, muchas gracias a ambos por las palabras. También quisiera brevemente unirme a lo que ya han dicho sobre lo que ahorita se está viviendo en el país. Y bueno, sin perjuicio de lo que esperamos las autoridades puedan realizar para atender esta emergencia, dedicarnos brevemente el día de hoy a hablar un poco sobre los derechos fundamentales que están en cuestión en la sentencia que ya han estado relatando. Sí, de hecho, justo quizá podemos empezar para que nuestro público que nos sigue, que es público de abogadas, abogados o en general que están siempre interesadas o interesados por estas materias, quizá nos podrías ayudar para empezar haciendo un pequeño resumen de los hechos más relevantes del caso, un poco para que la gente comprenda cuál es finalmente la controversia en torno a la cual vamos a conversar el día de hoy. Sí, claro, Cristian. Bueno, esta es una sentencia que se desarrolla en el marco de un proceso de amparo. Surge, como ya más o menos lo ha adelantado Julio, a propósito de que dos personas, digamos las que viven en el segundo piso de un edificio, empiezan a tener pues la filtración del humo de su vecino del primer piso. Esto es algo muy recurrente, ¿no? Quizás muchos de los que nos están escuchando hasta lo están viviendo. ¿Qué es lo que sucede en particular con estas dos personas? No las voy a denominar por sus nombres, sino las voy a llamar la persona A y la persona B. Ambas tienen una situación especial en respecto a su salud. Una tiene hipertensión arterial y la otra tiene un tipo de cáncer especial. Y dada esta situación, tenían una prescripción médica de no estar pues en contacto directo con el humo del tabaco. Atendiendo esta situación, ellas presentan una demanda de amparo para solicitar que su vecino reduzca o se le prohíba o se tome una medida respecto a este humo que les está afectando o les podría afectar en su vida y en su salud. Obtienen en primera instancia una decisión a favor de ambas. Digamos a favor porque si bien el juez que ve la causa señala de que no se puede prohibir que la persona del primer piso fume, y sobre esto seguramente vamos a regresar después, sí toma decisiones o, bueno, medidas para minimizar el efecto del tabaco que está teniendo en estas dos demandantes. Eh, Sin embargo, en la segunda instancia, esta decisión cambia, ¿no? Se declara improcedente sobre la persona, la demandante A, que tenía por enfermedad hipertensión arterial y se ratifica la decisión de la protección sobre las medidas en relación a la persona que tenía el cáncer a la piel. Cáncer. Se entiende que la diferenciación sería un poco por el nivel de la enfermedad, ¿no es así? Entonces, esto hace que la persona que tiene hipertensión arterial presente su recurso de agravio constitucional y llegue al tribunal. Cuando llega al tribunal constitucional, Solo es para puntualizar, una ya ha ganado, ¿no? En segunda instancia ya no hay recurso para correcto. contraer la sentencia. Ujú. Claro, ya había ganado, tuvo en segunda instancia de nuevo la ratificación de la protección a su salud, entonces ya sobre esa parte, sobre la demandante B, digamos, ya se queda ahí, ¿no? Sin embargo, la demandante A llega al Tribunal Constitucional, la que tiene por enfermedad la hipertensión arterial, solicitando que se tutele también su salud. El Tribunal Constitucional en este caso dice, vamos a ver qué es lo que está pasando. Y desde su perspectiva, dice que en efecto habría una suerte de conflicto, ¿no es así? Por un lado, identifica el libre desarrollo de la personalidad, que sería el derecho que protege al vecino del primer piso. Este derecho, el libre desarrollo de la personalidad, ya ha sido entendido por el Tribunal Constitucional como el derecho que protege la decisión de fumar. Y por otro lado, estaría el derecho a la salud, como ya lo ha ratificado la demandante A desde un inicio, pero también estaría, y acá lo trae a colación, luego seguro vamos a ver qué tanto podría ser coherente, el Claro. derecho a vivir en un escenario de paz, ¿no? A la tranquilidad. Este derecho reconocido en el artículo 2, inciso 22 de la Constitución. Y de manera directa trae a colación todas las obligaciones que tiene el Estado de proteger a las personas para reducir el consumo del tabaco
y el Tribunal Constitucional termina estableciendo una prohibición de fumar para el vecino del primer piso, condicionando, desde luego, la presentación continua de informes médicos que establezcan que la demandante requiere aún no estar en condición directa con el humo. Básicamente, esa sería Bien. una suerte de recuento de esta Bien, sentencia. muchísimas gracias, Julia. Un muy buen resumen. De verdad te agradezco para que así la gente pueda comprender la problemática que está detrás. Quizás solamente dos precisiones, porque no solamente nuestro público conoce cómo funciona la dinámica procesal constitucional. Primero, que este es un proceso de amparo, ¿no? Sobre el cual vamos a conversar. Y lo segundo es cuando el demandante B ya no continúa, es porque de acuerdo con nuestro modelo, en principio, si el demandante gana ya en el Poder Judicial, no tiene el camino del recurso de agravio, en principio, y por eso es que la demandante A más bien o el demandante A sí puede acceder porque ella más bien en el Poder Judicial perdió. Esto un poco para que nuestra gente lo comprenda, porque ellos dirán, ¿por qué a uno ya no siguió al tribunal? Es porque nuestro sistema está así diseñado, ¿no? El demandante solamente, si es que no le dan la razón en segunda instancia en el Poder Judicial, es que podrá acudir vía recurso de agravio, ¿no? Por eso bien lo que decía Julia es que ya en segundo grado se confirma la decisión de primero en el caso de uno, y ya no tiene sentido continuar porque ya no se puede seguir la discusión en el Tribunal Constitucional. Eso solamente, muchas gracias, Julia. Adelante, Julio, por favor. Sí, gracias. Bueno, gracias también a Julia por el resumen de los hechos, pero quizá antes de hablar ya del contenido de cada derecho fundamental y de la controversia que se pueda plasmar en eso, que iremos desarrollando, creo que también es importante recordar que en el caso de los procesos constitucionales, el amparo como es en este caso, la demanda debe estar absolutamente acreditada con los medios probatorios, no tiene estación probatoria. Entonces, por lo tanto, hay una obligación de que en la demanda se presenten todos los medios probatorios que acrediten de manera irrefutable la vulneración de los derechos fundamentales. Y aquí hay entonces una controversia inicial, que incluso una de las magistradas se separa de los fundamentos de la decisión en mayoría y hace reparos sobre si estaba o no acreditada la demanda. Y es que ella dice lo único que acreditan es constataciones policiales del olor a cigarrillo, de que se siente que hay cigarrillo, pero no de un grado de contaminación. ¿Cómo analizas, querida Julia, este tema? ¿Procesalmente correspondía entonces que se acuda al amparo? ¿Consideras que, de acuerdo a tu experiencia, sí está aprobado la vulneración de derecho fundamental, sea esta la salud, más allá de la controversia en el choque entre los derechos fundamentales? ¿Consideras que era viable conocerlo por amparo? Claro, es interesante este argumento que trae esa colación, si es que en efecto se puede corroborar que hay un nexo causal, ¿no? Prácticamente es eso. Si lo que nos ha presentado la demandante nos corrobora que el humo le va a causar necesariamente pareciera ese efecto en su salud. Y claro, aquí el Tribunal Constitucional no da muchos argumentos, pero sí menciona el principio de prevención, de algún modo. Creo yo que por ahí pudo haber reforzado un poco su tenor Precautorio, argumentativo. ¿no? Exacto, para decir, con los elementos que tenemos, no existe, en el caso en particular, ¿no? Digamos, una certeza de que hay este nexo causal. No obstante, habría que tomar en cuenta, y esto sí, lo llega a citar, ¿no? Hay informes de organismos internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, también otros organismos que dicen que fumar impacta, ¿no es así? Y desde luego, bajo esta lógica, más que atender la dimensión subjetiva o particular del caso, pareciera que el tribunal fundamenta su argumento en una dimensión objetiva de los derechos fundamentales, es decir, una protección más allá del caso particular, basándose en la protección de la salud como un principio, ¿no? Que tiene que tutelar el Estado de manera general. Yo siento que por ahí van las razones del por qué el Tribunal Constitucional tiene que conocer este caso o tiene que decir algo porque, claro, tal cual como por ahí menciona una de las magistradas, si solo nos centráramos en corroborar este nexo causal en el caso particular, habría esta discusión de, en efecto, se ha demostrado que hay un impacto real. No obstante, cabe también mencionar de que existen informes médicos que sí darían razones también suficientes para que las personas que están
en esta situación, como la demandante B, que tiene hipertensión arterial, no debería, pues, de estar expuesta al humo. Creo que también la argumentación del tribunal pudo haberse reforzado un poco por este lado, ¿no? Decir de que este elemento ya sería como que lo suficiente para poder dar protección a la tutela del derecho a la salud. Por Ahora, ahí un si me poco... permites, sí, de hecho me parece muy pertinente esta parte de la dimensión objetiva para que nuestro público nos siga, es que una cosa son las facultades individualizadas que cada quien reclama para sí, y otra cosa es la noción del derecho como un principio radiador y que todas las autoridades deben buscar proyectar o promover en la mayor medida posible. Y claro, esta es una sentencia que algunas amigas, amigos que nos siguen no recordarán, pero lo que tú bien mencionabas de esta vocación del tribunal de alguna manera partir del presupuesto de que tiene que proteger la salud de todos, está esta sentencia de la ley antitabaco, ¿no? Que también Claro. el tribunal comienza a argumentar por ese extremo, ¿no? De que a la larga o en definitiva, por informes de la Organización Mundial de la Salud y un largo etcétera, ni siquiera debería tolerarse que hayan zonas para fumadores, ¿no? Porque de hecho el problema de la ley antitabaco o la discusión era que ni siquiera pueden haber zonas en las que es profesamente y voluntariamente la gente quiere estar con gente que fuma y disponer, digamos, en parte de su derecho a la salud, de exponerse al humo y demás. Entonces esta es una sentencia que va un poco en ese sentido, ¿no? En esa lógica que él decía el tribunal en la ley antitabaco, debemos incentivar que la gente no fume y tratar de fomentar de que no se realice esa práctica, ¿no? Y eso es algo que también habría que poner en contexto porque va en la línea de que, claro, no se prueba en efecto, o por lo menos de manera certera, pero claro, hay una vocación de incentivar a que cada vez haya menos espacios para fumar o menos fumadores, que el tribunal lo dijo así tal cual en el caso de la ley antitabaco, ¿no? Sí, sí, yo coincido con ustedes en que se podía haber reforzado la argumentación por el lado del principio precautorio, de que hay que tratar de proteger el derecho a la salud, por supuesto. Pero acá hay un tema también interesante. A mí no me deja llamar la atención y me hace un poco de ruido todavía, que el tema es que, ok, doy la protección, dice el principio precautorio, cuando considero que existe fundamentación, por lo menos científica, de esta contaminación. Es lo que pasa, por ejemplo, en el caso de la Liga Antitabaco, que dice, hay fumador pasivo, por más que si está cerca, sí, pero no nos dice a qué distancia. Y en este caso, no existe ninguna evidencia de que los tóxicos, los desechos del humo del cigarrillo llegaban ahí, no hay ninguna medición. Entonces, por ahí que el tema todavía es endeble. No sé si ratifican que con esto se puede hacer, con el principio precautorio es suficiente. Yo creería que no. Ahora, una conclusión adelantada es que incluso en esta parte la sentencia en mayoría no es muy fuerte, no es muy poderosa. ¿Cómo Sí, lo ve, Julio? lo que tú señalas, creo que es cierto. Sin embargo, creo que, bueno, no tenemos acceso, ¿no es así? Pero existían estos informes médicos que señalan que también sería interesante saber, eh, entiendo, es una evaluación médica, ¿no? Que prescribe que la persona, por su situación, no puede estar expuesta como fumadora pasiva. Entonces, creo que por ahí podría haberse resaltado un poco la razón de la protección pese a que no existiera, como tú dices, estos análisis de que el humo o del tabaco en efecto contaminaba en gran proporción sus viviendas. Bien, sí, de hecho el tema probatorio podría dar para largo, pero también nuestro público podría estar interesado en tratar de comprender qué derechos están enfrentados, ¿no? Porque claro, hablamos del derecho a la salud, pero del otro lado, incluso haciendo referencia al antecedente de la ley antitabaco, ¿qué derecho es el que nos permite decidir a nosotros fumar o no? Porque hay mucha gente que le sorprenderá que estamos hablando como una suerte de derecho a fumar, y en parte sí lo es, sino que es expresión de otro derecho que también está ahí un poco de por medio. Quizás nos podrías ayudar, mi querida Julia, a tratar de comprender esos dos derechos o más que puedan estar en colisión en este caso concreto, un poco para que el público entienda por qué estamos hablando de un derecho cuando alguno pensaría que el fumar es algo de menor envergadura y que no tendría por qué estar en colisión con el derecho a la salud, que es un derecho fundamental o por lo menos un principio económico, social, relevante, en fin. Entonces, tratar de comprender qué es lo que está detrás en términos de derechos. Sí, claro, Cristian.
La Constitución política, como has mencionado, reconoce ámbitos que nosotros podemos realizar en nuestras vidas, ¿no? Y curiosamente hay ámbitos muy específicos, como la libertad de expresarnos, la libertad de transitar, pero curiosamente también existe una libertad o un derecho que nos protege o protege ámbitos muy amplios, ¿no? Y este derecho se llama el libre desarrollo de la personalidad, reconocido en el artículo 2, inciso 1. ¿Qué supone este derecho? Estaban preguntando, ¿no? Prácticamente lo podemos resumir en la libertad de poder tomar decisiones en nuestra vida o para nuestro proyecto de vida. Algunos también lo han enmarcado un poco con este concepto. Y esa decisión de hacer cosas en nuestro proyecto de vida va desde, por ejemplo, la decisión de mantener el cabello largo, corto, puede ser eso, como también la decisión de fumar o no fumar. En ese sentido, el Tribunal Constitucional ya ha establecido expresamente que la decisión de fumar forma parte del libre desarrollo de la personalidad. Entonces, sí, estamos protegidos si son fumadores o fumadoras quienes nos están escuchando o viendo, esa libertad o esa decisión está constitucionalmente protegida. Pero esta regla es importante y creo que también Julio ya lo había adelantado. Los derechos fundamentales no son derechos absolutos. Tienen que entrar en coordinación con los derechos de otras personas y también a veces con bienes jurídicos de la sociedad. En este caso en particular, esa libertad de fumar entra en conflicto con el derecho a la salud, particularmente de las demandantes que presentan la demanda de amparo. Ahora, el derecho a la salud, el Tribunal Constitucional ya lo ha dicho, no simplemente supone el derecho de no enfermarnos, sino que también supone el derecho de mantener o resguardar el estado de salud que tenemos y si este empeora, pues tener acceso a los medicamentos o a las medidas para regresar a nuestro estado de normalidad, por así decirlo. Entonces, estos dos derechos serían los que estarían en conflicto. No sé si con eso he podido responder un poco la pregunta, Cristian. Y de hecho, y solamente quizá precisarle a nuestro público es, ese derecho a la salud tiene niveles de eficacia, porque también es cierto que alguien podría pensar y decir, este es de eficacia inmediata, entonces yo, para cuanto afección necesito, requiero, le puedo tocar la puerta del Estado. Solamente para precisar este alcance de eficacia diferida, programática, ya que está en este grupito de los derechos sociales que a veces se confunden y se piensan que no son derechos, que no puedes reclamar, en fin, solamente para que quede muy claro, porque el tema de salud en nuestro país, cuando lo hablamos como derecho, la referencia inmediata es nuestro sistema de salud, cómo está, quebrado, colapsado. Entonces, teóricamente nos hace mucho sentido lo que tú dices, pero dice uno después, claro, pero voy y le toco la puerta al sistema de salud para que me atienda y tengo cita de acá a 3, 4 meses para que me vean y la enfermedad es hoy, ¿no? Entonces, un poco para que se entienda esa problemática también, para que no nos quedemos solamente con la parte conceptual. ¿Puede ser? Claro, habría que justamente agarrar el otro derecho, el libre desarrollo, para hacer la diferencia, ¿no? Mientras que, por ejemplo, el libre desarrollo de la personalidad es un derecho que puede tener una realización inmediata con la propia decisión de la persona, el derecho a la salud es más complejo, si nos damos cuenta. Necesariamente va a suponer que el Estado realice actuaciones, como por ejemplo creación de un hospital o como por ejemplo la contratación de médicos, la provisión de medicamentos. A todas estas cosas que hace el Estado se le ha llamado prestaciones, ¿no es así? Y también por eso se llega a decir de que su realización no llega a ser inmediata, sino han utilizado esta palabra programática. Entonces, es cierto que hay una diferenciación y además de que sea programática, también el derecho a la salud va a requerir un desarrollo legal, va a requerir de normas a nivel legal, a nivel de protocolos o reglamentos para que pueda definir cómo se va a actuar en el ámbito de la salud. Y desde luego, también hay una limitación presupuestal, ¿no? En la medida que el Estado cuente con el financiamiento, va a poder atender y proveer medicamentos o, por ejemplo, también eh, tener a nivel descentralizado centros hospitalarios para garantizar el derecho a la salud de las personas, también desde la perspectiva preventiva. Buenísimo. Gracias, Julia. Muy bien, Claro, gracias. gracias. Ahora, siempre hay un núcleo que se tiene que cumplir indefectiblemente, ¿no? O sea, si bien es cierto, hay ataduras presupuestales, etcétera, hay un núcleo imprescindible que se tiene que cumplir.
Pero bueno, regresando un poco, digamos, a la sentencia que estamos conversando, decías con atino que los derechos básicos que se debaten en la sentencia son el libre desarrollo de la personalidad de la persona que alquila y desea fumar en su propiedad o en su domicilio, y el derecho a la salud de las personas que podrían verse afectadas. ¿Cómo resuelve? ¿Cuál es la razón fundamental, la razón principal que hace el Tribunal Constitucional? Si me permites a mí adelantar, de pronto, de lo que yo he entendido es que la razón principal es que hay que mantener cierto nivel de educación, de decoro, de buen trato con los vecinos, y esa es la razón fundamental para el Tribunal Constitucional, un tema absolutamente reglamentario, el reglamento interno del edificio para resolver el caso, lo cual a mí me parece francamente insuficiente y en realidad desde el plano de la motivación yo diría que es una sentencia muy mal fundamentada. ¿Cómo lo ves tú, querida Julia? Y luego, si es que también lo ves tan mal como yo, cómo plantearías solucionar este debate? ¿No? Eh, Julio, primero agradecerte por la pregunta porque ayuda un poco a hacer un mapa, digamos, de los argumentos que utiliza el tribunal en este caso. Yo siento que enuncia en primer lugar un conflicto y hasta ahí creo que estamos de acuerdo, ¿no es así? Dice Sí, cuáles son los derechos y que se debería de ponderar. En segundo lugar, trae a colación las obligaciones internacionales que tiene el Estado para poder tomar medidas y proteger la salud de las personas frente a la difusión del humo de tabaco. Y en tercer lugar, como tú dices, trae a colación este reglamento que señala la convivencia que debe de existir a nivel pues de un edificio. Y pareciera, en efecto, que toda su argumentación se centra en esto último, ¿no? En una medida que, digamos, tiene un ámbito muy pequeño, que sería la convivencia de las personas que viven en este departamento. No sabemos cuánto, pero una norma bien específica. Y claro, siendo así el panorama, también coincido contigo de que la argumentación del tribunal pudo ser un poco más desarrollada o desplegada, ¿no? Lo mejor hubiera sido, aun cuando existiera ese reglamento, el haber realizado un test de proporcionalidad, porque con ese test hubiéramos verificado si en efecto el reglamento ha de alguna manera establecido una regla coherente a los derechos fundamentales, y no lo sabemos. El Tribunal Constitucional asume de manera muy general que ese reglamento nos da la solución, pero el reglamento también es cierto, si vamos a la letra, establece, me parece, como que la protección o la convivencia pacífica, pero es una regla también muy general, ¿no es así? Pero no sí. valora las condiciones del caso particular, lo cual lo podríamos establecer a través de un test de proporcionalidad. Y menciono esto porque no sabemos si existían medidas que podrían garantizar en mayor nivel o igual nivel el derecho a la salud, pero restringir en menor medida el libre desarrollo de la personalidad de, digamos, el vecino, que ahora ya no va a poder fumar. Aunque nos parezca algo banal, finalmente está detrás el ejercicio de un derecho fundamental. Entonces, ahí creo la discusión o la importancia de abordar este tema. Y claro, eso recién lo vamos a poder advertir cuando realicemos el test de proporcionalidad, que ya lo voy adelantando, tiene estos tres niveles que seguramente ustedes lo habrán referido en otras sesiones, ¿no? El de la idoneidad, necesidad y proporcionalidad. Pero no lo sabemos. No se advierte, pese a que el Tribunal Constitucional lanza la idea de que hay un conflicto entre dos derechos fundamentales. Ahora, en esta línea de lo que bien mencionas, Julia, sin perjuicio de que obviamente se requeriría tener acceso al expediente, a esos informes médicos y demás, pero para que nuestro público siempre nos siga en el diálogo que hacemos contigo, ¿nos podrías un poco detallar cómo funciona ese test de proporcionalidad? Porque vamos, que estamos entre el público que es abogado, pero otro público que dirá test de proporcionalidad y eso cómo funciona. Y si en algunos casos, porque hay varias sentencias del tribunal en que ese test se aplica bien y otras en las que se aplica, la verdad es que habría que mejorarlo, pero quizá para que nos entiendan cómo funciona ese test y a grosso modo, sin perjuicio de que no tenemos todos los elementos, que bien valdría la pena acceder a los mismos si estuviéramos el expediente,
¿cómo eventualmente se aplicaría un caso hipotético como esto, ¿no? Pero hago la salvedad de que no tenemos todos los elementos, porque aquí no vamos a hacer la aplicación del test que de pronto el tribunal podría haberlo hecho con toda la información que a lo mejor tenía en el expediente. Eso es cierto, es cierto. Quizás mencionar previamente que lo que vamos a analizar aquí es si la limitación al derecho al libre desarrollo de la personalidad es constitucional, ¿no? Y cuando uno va a la Constitución y ve este derecho, en el artículo 2 inciso 1, va a verificar que es un derecho amplio. No dice nada, no dice si puede estar sujeto a limitaciones expresas o no, simplemente nos reconoce el derecho. Cuando sucede esto, tenemos que hacer pues un test de proporcionalidad de la medida que se le quiere imponer a este derecho. Y este test, como ya lo había adelantado, llega a tener, digamos, tres pasos para analizar. El primero es el de la idoneidad, que supone verificar que la medida o restricción que se quiere establecer sigue una finalidad constitucional. En este caso, por ejemplo, si el prohibir fumar al vecino es constitucional, habría que ver si hay algún derecho o bien constitucional que lo justifica. Y aquí podríamos traer a colación, pues, la protección del derecho a la salud en su dimensión objetiva, reforzada por las obligaciones internacionales. El segundo paso es Ahí acotar de pronto con relación al su principio de idoneidad que también tiene que verse si es que la medida es efectiva, ¿no? O sea, si es que tiene injerencia. Como en el caso de las universidades, el tribunal trabajó en las filiales, no guardaba ninguna relación con la calidad educativa y por tanto la ley no tenía esa idoneidad, ¿no? Solo para puntualizar, ¿no? claro, sí, correcto. Muchas gracias, Julio. Y habiendo evaluado todos estos aspectos de la idoneidad, pasaríamos al paso o su principio de necesidad, en el cual, creo yo, se realiza la, digamos, la primera búsqueda, ¿no? De verificar si en efecto podemos encontrar alguna medida alternativa en lugar de la prohibición que queremos establecer al vecino. Es decir, si existe otra medida que afecte menos al derecho fundamental en cuestión y que garantice la finalidad constitucional que estamos buscando perseguir. En este caso, habría que entonces hacernos esa pregunta. ¿Hay alguna medida que dé mejor solución a este conflicto que prohibir fumar al vecino dentro de su departamento? Y de hecho, el mismo expediente nos muestra un ejercicio bien interesante, ¿no? El que realiza el juez de la primera instancia, quien dijo, yo no puedo prohibir el libre desarrollo de la personalidad del vecino que fuma dentro de su departamento, pero voy a tomar medidas que minimicen el efecto de la propagación del humo. En la evaluación de ese juez, sí existían medidas alternativas y desde luego trata de alguna manera mediar el libre desarrollo de la personalidad con la protección del derecho a la salud. Desde mi perspectiva, creo que esto pudo ser un ejercicio interesante que debió de realizar la sentencia del Tribunal Constitucional. Aun cuando no le diera la razón al juez de primera instancia, debimos de conocer las razones por las cuales las descartaba. Pero corrígeme si me equivoco, el juez de primera instancia decía que el demandado encierre o selle su departamento. Bueno, eso es un poco complicado también. O sea, no sé Pues si yo prácticamente sea entendía, lo yo mejor. Yo entendía Claro, como cierre o casi selle, por que viva ejemplo. en un búnker, ¿no? Que viva en un búnker, una Un cosa así. búnker, sí. Ahí depende, depende. Yo entendía ese cierre como, por ejemplo, colocar. Hay ventanas especiales que, por ejemplo, aíslan el ruido. Yo entendía que iba un poco por ahí, ¿no? Dentro de lo, digamos, lo razonable para también garantizar el derecho de quien está en el primer piso. Porque si pareciera un poco que hay que sellarle las Claro, porque además ventanas. las habitaciones, quienes vivimos en edificio, es porque el aire sale por la ventana del balcón, si que tienes, o por la... Sí, claro. Pero también los ductos de los baños, si estás fumando dentro de tu departamento, sube el humo como si nada. Sí, ajá. Claro. Por Sí, eso, no sabemos, quizás hay succionadores de humo que también a a lo veces se ha visto mejor. que Bueno, utilicen. Entonces, este ejercicio, aunque parezca gracioso entre los comentarios que estamos dando, no se hizo. Y creo que era importante de cara a valorar también el derecho del vecino
que quería ejercer su libre desarrollo de la personalidad, ¿no? No tenemos todos los elementos, es cierto, del expediente, pero me hubiese parecido por lo menos interesante conocer Pues por qué esas posibles medidas no eran aplicables. Y no lo sabemos. Totalmente de así acuerdo. es. Creo que ahí la parte que queda de la sentencia queda un poco al debe. Ahora, solamente para por mi parte ya terminar e ir cerrando con la entrevista, que por cierto ha sido bien interesante y sobre todo nos hemos sentido muy cómodos porque es así la manera como deberíamos abordar este tema, porque claro, la gente puede pensar que es una anécdota hablar de una sentencia que te impide fumar, pero hay toda una discusión, como se han dado cuenta los amigos y amigas que nos siguen, relevante en torno a derechos fundamentales. Por muy pequeño que puede parecer el asunto o muy anecdótico, no es en realidad así porque hay derechos pues, que están involucrados. Solamente para terminar, ¿tú considerarías, mi querida Julia, que esta sentencia va en esa tendencia a la constitucionalización del derecho civil? Porque probablemente algunas décadas atrás un caso como este no hubiera sido materia de este foco de atención que le estamos dando no solamente en este espacio, sino que ha tenido algún eco incluso en otros ámbitos académicos. Y como sabemos, hay una tendencia, no solo en el Perú, sino en el mundo, de que esta comprensión de los derechos en su dimensión objetiva, que va irradiando todo espacio de poder o autoridad, por muy privado que pueda parecer, como vivir en tu departamento y fumar en él, ahora los tribunales están haciendo esto que hemos visto en esta sentencia, que es proyectar esos derechos, y comenzamos a ver la eficacia de los mismos en ámbitos inimaginables de pronto, como este, que es tan privado, tan personal, y que a la luz de o a la vista del vecino, no puedo ni imaginar cómo habrá reaccionado al ver una sentencia que le dice prácticamente, está bien, vives allí, pero tus facultades dentro de tu casa están limitadas, porque a veces uno piensa, es mi casa y en mi casa hago lo que quiero, y eso en realidad no es tanto así en general, y con esta sentencia lo termina confirmando. Sí, coincido totalmente contigo, Cristian. Si bien la lógica de los derechos fundamentales, cuando uno ve su evolución histórica, surge en esta relación Estado particular, porque desde luego era el Estado quien hace décadas el primero en limitar los derechos fundamentales, su eficacia ha trascendido, ¿no? Esta relación horizontal, perdón, vertical, y ahora también se reconoce esta eficacia horizontal entre los privados. Y por ello que sí, considero estaríamos ante esta situación de la irradiación o la constitucionalización, por ahí algunos mencionaban del derecho civil. Pero lo cierto es que esto también va en la lógica de que estamos en un Estado constitucional, ¿no? Y la norma suprema sobre el Código Civil o sobre cualquier norma privada siempre va a estar la Constitución. Y dentro de esta están los derechos fundamentales. Es por eso que dentro de nuestra norma de convivencia como sociedad, que es la Constitución, hay un artículo, el 38, que dice que todas las personas tenemos pues esta obligación de respetar la Constitución y por ende los derechos fundamentales. Y creo que por ahí un poco va la lógica de este tipo de medidas que se toman en instancias constitucionales. Muchas gracias, Julia. Nos quedamos con muchas preguntas. Es un caso muy interesante y bueno, yo te quisiera adelantar una conclusión quizá un poco fuera del caso en sí, pero que reflexionar en todo caso para la nueva composición del Tribunal Constitucional. Yo creo que este es una sentencia, ejemplo de cómo no se debe argumentar, ¿no? La sentencia en mayoría es muy deficiente y la sentencia en minoría, que suscriben dos magistrados, dicen que la herramienta debería ser el principio de proporcionalidad, pero no la hacen, o sea, dicen, no, debieron hacer a través del principio de proporcionalidad, pero lo dejan ahí, o sea, es una cosa que no la había visto antes, es una sentencia que valdrá para los ejemplos de una mala argumentación. Y bueno, ya un poco en el caso, creo que si bien no es la única herramienta, el principio de proporcionalidad sigue mostrando su utilidad en un Estado constitucional en el que los derechos son tomados de forma correcta y seria, ¿no? Muchas gracias una vez más, querida Julia, por estar con nosotros. Cristian, quizá una conclusión y después para que finalmente Julia nos diga algunas cosas adicionales. Y yo en realidad, más que una conclusión, esta sentencia me genera una reflexión porque es un reflejo también de cómo somos como sociedad y la falta de empatía que a veces la vemos y somos mudos testigos o cómplices silenciosos de la misma, porque digamos que este es un caso en el que yo decía, parece una anécdota porque uno esperaría que esto se resolviera
en una sana convivencia entre vecinos, ¿no? O sea, digamos que no te estoy inventando que tengo una enfermedad muy grave, pero si eso es poco o nada para que dejes de fumar y hacerme daño, terminamos en un proceso judicial, que no debería ser, ¿no? En realidad, si incluso partimos del presupuesto de que los procesos penales como el amparo son residuales, con mayor razón este tipo de situaciones, si partiéramos de un principio, pues, no sé, de solidaridad, de empatía y demás, yo esperaría. Yo le digo porque yo veo un edificio y claro, yo diría, voy a iniciar un amparo para que mi vecino entienda que me está generando un daño y no estoy inventando que tengo cáncer, o sea, acá está el informe médico, ¿qué más? Pero claro, entendemos obviamente que cada quien tiene sus derechos y las instancias judiciales como estas están allí para hacerlos valer y tenemos pues a un tercero independiente y parcial que es el juez, que como bien decía Julio, para bien o para mal, ahí a veces a tropecones, pero ahí le van argumentando para tratar de entender que esta sana convivencia al final implica derechos fundamentales y que si no se resuelven en ese ámbito netamente privado, tenemos haciendo ese trabajo de nuestras juezas y jueces constitucionales. Pero yo quería reflexionar eso porque la verdad es que yo uno esperaría que este tipo de casos no tendrían que llegar a estas instancias, no debería ser así, ¿no? Si es que partimos de esta lógica de la sana convivencia y de la empatía y combatir la indiferencia más bien o la desconsideración, ¿no? Yo me quedaría con esa reflexión porque creo que sí es importante para que nuestro público entienda que esto no debería llegar a estos espacios judiciales, ¿no? Mi querida Julio, por mi parte, por ese lado, cierro mi participación y por supuesto mi gratitud infinita, ha sido un enorme placer y claro, quizá tus algunas ideas finales para nuestro público antes de despedirnos. Sí, coincidir contigo, Cristian, y también con Julio, la sentencia nos trae, creo que desde la perspectiva práctica de cómo debemos interactuar en la sociedad y también desde la perspectiva académica, cómo debemos de dar un fallo cuando están de por medio de derechos fundamentales, o incluso, ¿no? En la mera aplicación de una ley, qué cosas debemos o no debemos de hacer o qué debemos de tomar en cuenta. Desde lo primero, desde la perspectiva práctica, creo que reconocer de que como sociedad siempre vamos a estar expuestos o expuestas a conflictos. Hay intereses muchas veces encontrados, pero también como sociedad, y esto lo hemos visto en temas tan complejos, ¿no? Como también en temas tan simples, debemos de buscar armonizar esos intereses que no siempre van a tener una, digamos, un ganador y un perdedor, ¿no? Sino que siempre hay que tratar de optar por la medida en la cual se puedan ceder por parte de ambos lados y se encuentren medidas de conciliación. Y eso es algo que la Constitución política nos llama a realizar. Y creo que ahí hay una tarea pendiente de internalizar que así como nosotros o nosotras exigimos derechos, también tenemos la obligación o el deber de respetar el derecho y las libertades de nuestros pares, de nuestros vecinos, de las personas que son, por ejemplo, distintas a nosotras válidamente, que tienen una opinión también distante a la nuestra. Y eso es algo que como peruanos o peruanas a veces nos duele porque pareciera de que no hemos internalizado esta condición práctica de que todos somos iguales y tenemos todos derechos. Y sobre la perspectiva, digamos, teórica o el rol que el Tribunal Constitucional llega a asumir en esta sentencia, habría quizá que nuevamente tomar atención o hacer eco de que el Tribunal Constitucional, así como los jueces del Poder Judicial, tienen un deber de motivar, ¿no es así? Y justamente nuestros comentarios se han centrado un poco sobre cuáles han sido realmente las razones por las cuales se ha llegado a esta decisión. Hemos lanzado hipótesis, pero no sabemos realmente cuál ha sido la razón central de haber determinado una prohibición en el ejercicio del derecho fundamental a una persona. Y creo que una sentencia democrática, una sentencia de cara a los derechos fundamentales, debe de cumplir ese rol, de darnos las razones. Aun cuando estemos en contra, debemos de conocer las razones. Y bueno, eso es una tarea pendiente que esperamos la composición del Tribunal Constitucional pueda cambiar para los futuros casos. Y claro, esto también en el ánimo de dar una tutela efectiva a los derechos fundamentales de quienes van, ¿no? a este sistema de justicia. Eso, y finalmente agradecerles, Julio, Cristian y a Contacto Legal, a todo el equipo por la invitación, de poder estar estos minutos con ustedes hablando un poco sobre los derechos fundamentales el día de hoy.
No, muchas gracias a ti, querida Julia. Nos sentimos honrados. Ha sido, la verdad, una entrevista, una conversación magnífica. Ha habido un buen ritmo, una buena química, y te agradecemos precisamente por ello y por la puntualización, por los datos interesantes que nos has proporcionado. Hemos llegado así al final, queridos amigos, amigas, Cristian, Julia, hemos llegado al final de este episodio de Contacto Legal, el programa de la Facultad de Derecho de la Universidad Continental y que se transmite precisamente por el Facebook de la facultad, por el Facebook de la universidad, por Twitch, por YouTube, por Spotify y pronto por TikTok. Nos vemos la próxima semana, seguramente también con un interesante tema. Cristian. Así es, por nuestra parte terminamos este episodio, estaremos muy alertas y atentos a cómo vienen cantándose las cosas en nuestro país, haremos votos porque esto se resuelva de la mejor manera y que las autoridades, como bien decía, tomen rápidamente cartas en el asunto para mitigar los efectos de una circunstancia que nos ha tomado por sorpresa y por asalto en realidad a todos, pero también vale la oportunidad para comenzar a tomar algunos recaudos para que esto no genere más daño del que lamentablemente se está padeciendo. Eso sería básicamente. Un gran abrazo a todo nuestro público, amigos y amigas. Un abrazo fuerte para ti, mi querida Julia. De verdad encantado de haberte tenido en este espacio, que ya es tuyo, así que espero tenerte, o te esperamos tenerte muy pronto en una nueva ocasión. Por eso sería, entonces, muy buenas noches. Cuídense mucho, amigos y amigas. Buen fin de semana. Chao, chao. Chao.